¿Y si las células supieran hacer más de lo que imaginamos? Durante más de un siglo, la biología ha entendido el desarrollo de un organismo como una especie de coreografía perfectamente organizada. Un óvulo fecundado comienza a dividirse, estas nuevas células comienzan a recibir señales químicas. Poco a poco se convierten en piel, otras en músculo, otras en un corazón y otras en un cerebro. Y de repente, millones de células con diferentes formas y funciones terminan construyendo un organismo completo. Parecía que habíamos entendido el proceso, pero había una pregunta que casi nadie se hacía. ¿Qué pasaría si esas células dejaran de recibir instrucciones del embrión? ¿Simplemente morirían? ¿O seguirían intentando construir un ser vivo? ¿O serían capaces de hacer algo completamente distinto? Durante mucho tiempo, nadie conocía la respuesta. ¿Hasta qué? Aproximadamente 24 horas después de la fecundación, los embriones habían alcanzado una etapa muy temprana de desarrollo. En este momento, utilizando herramientas de microcirugía, bajo un microscopio, los investigadores retiraron cuidadosamente una pequeña porción del tejido externo del embrión, conocida como animal cat. Esta región está formada principalmente por células destinadas a convertirse en piel. No eran neuronas, no eran células musculares, tampoco células modificadas genéticamente. Eran células completamente normales de una rana completamente normal. Y aquí comienza la parte realmente interesante, porque en lugar de devolverlas al embrión, las colocaron en un entorno completamente diferente. Un entorno donde ya no existía el resto del organismo diciéndoles qué debían hacer. En teoría, uno podría esperar que esas células simplemente permanecieran inmóviles o que murieran después de algún tiempo. Después de todo, habían perdido el sistema que normalmente coordina todo el desarrollo del organismo. Pero eso no fue lo que ocurrió, ni siquiera estuvo cerca de ocurrir. Durante varios días, los investigadores estuvieron observando aquellas pequeñas agrupaciones celulares. No sabían exactamente qué esperar. Quizás las células permanecerían inmóviles, quizás terminarían desintegrándose, quizás simplemente formarían una pequeña esfera de tejido sin ninguna función, como una especie de teratoma. Pero ocurrió algo completamente diferente. Las células comenzaron a organizarse espontáneamente. No existía un microprocesador coordinando sus movimientos. No había un software controlando su comportamiento. Simplemente comenzaron a construir una nueva estructura. Cuando esta investigación apareció en medios de comunicación, casi todos los titulares dijeron algo parecido a: crean el primer robot vivo. Es un excelente titular, pero también es una descripción incompleta, porque los investigadores nunca construyeron un robot como normalmente imaginamos un robot. No ensamblaron motores, no instalaron sensores, no conectaron baterías. Lo único que hicieron fue cambiar el contexto en el que vivían estas células. Y las células respondieron organizándose de una manera completamente nueva. Esta es una diferencia muy importante, porque significa que el comportamiento no fue impuesto desde el exterior. Las estructuras resultantes tenían apenas alrededor de medio milímetro de diámetro. Eran más pequeñas que la cabeza de un alfiler. Estaban formadas por aproximadamente 3.000 células y, sin embargo, ninguna rana produce algo parecido durante su desarrollo natural. Eso significa que no descubrieron una estructura que hubiera permanecido oculta en la naturaleza, algo que formara parte de la rana y hayan extirpado. Crearon una nueva organización biológica utilizando componentes completamente naturales. Es como tomar la misma pieza de un automóvil y ensamblarla para construir un avión. Las piezas son las mismas. Lo extraordinario aquí es la organización. Los investigadores decidieron llamar a esta estructura Xenobots. El nombre proviene del género de la rana utilizada en los experimentos, Xenopus levis. Y aquí aparece una curiosidad muy interesante. El sufijo bot podría hacernos pensar inmediatamente en robots tradicionales. Pero desde el principio, los propios autores reconocieron que la palabra era imperfecta, porque estas estructuras no encajaban completamente en la definición clásica de robot ni en la definición clásica de organismo. Esa discusión ocuparía años de investigación posteriores. Había un detalle que dejó completamente desconcertados a los investigadores. No solamente habían formado una nueva estructura, aquella estructura comenzó a moverse. Y aquí es donde la historia deja de parecer biología y comienza a parecer ciencia ficción. Moverse parece una acción muy sencilla, lo hacemos todos los días sin pensar en ello, pero desde el punto de vista de la biología, el movimiento es una de las capacidades más complejas que existen. Normalmente, en la biología desplazarse requiere músculos, o al menos un sistema capaz de generar fuerza. Por eso, la primera pregunta era inevitable:
¿Cómo podía moverse una estructura que no tenía extremidades, ni sistema nervioso, ni músculos desarrollados? La respuesta estaba escondida en algo muchísimo más pequeño. Las células de la superficie de nuestro cuerpo no son todas iguales. Algunas parecen diminutas estructuras parecidas a pequeños cabellos. Son tan pequeñas que miles de ellas cabrían en el grosor de un cabello humano. Estas estructuras reciben el nombre de cilios, y aunque son microscópicas, trabajan como auténticos galeotes, moviendo la más pesada de las galeras. Cada cilio realiza un movimiento perfectamente coordinado con los cilios vecinos, empujando el líquido que los rodea. En nuestro organismo cumplen funciones fundamentales. Por ejemplo, recubren parte de nuestras vías respiratorias y ayudan a desplazar el moco para eliminar el polvo, bacterias y otras partículas. En la rana Xenopus levis, esas mismas células ciliadas aparecen de manera natural sobre la piel del embrión, y fueron precisamente esas células las que los investigadores utilizaron para construir los Xenobots. Aquí ocurre algo extraordinario. Los investigadores nunca colocaron un motor, no conectaron un actuador, no escribieron una sola línea de código para indicarles cómo moverse. Las propias células ya sabían fabricar cilios. Lo único que cambió fue la forma en la que estaban organizadas. Al reorganizarse en una nueva geometría, millones de movimientos microscópicos comenzaron a sumarse entre sí. Y esa suma produjo algo completamente nuevo: movimiento. No era un movimiento perfectamente recto, no era preciso, no seguía trayectorias predefinidas, pero era locomoción real. Los Xenobots podrían desplazarse espontáneamente dentro de una placa de cultivo. Hasta este momento, podríamos pensar que los cilios eran los responsables del movimiento, pero eso sería una explicación incompleta, porque las células ya tenían cilios cuando formaban parte del embrión. Sin embargo, una rana nunca construye un Xenobot. Entonces, la verdadera pregunta no es cómo se mueven. La verdadera pregunta es, ¿qué hizo que esas mismas células utilizaran una capacidad antigua para producir un comportamiento completamente nuevo? Los autores proponen una respuesta fascinante. No cambiaron las células, cambiaron la organización del sistema. Y cuando la organización cambió, también cambió el comportamiento. Los investigadores comenzaron entonces a poner a prueba los Xenobots. Los colocaron en pequeños laberintos, en canales extremadamente estrechos, en diferentes configuraciones experimentales, y ocurrió algo inesperado. Aquellas pequeñas estructuras conseguían atravesar espacios muy reducidos o incluso modificar ligeramente su trayectoria al interactuar con el entorno. No habían sido diseñados específicamente para cada escenario, simplemente eran sorprendentemente adaptables. Mientras observaban a varios Xenobots moviéndose al mismo tiempo, los investigadores comenzaron a notar algo curioso. Cada uno parecía moverse de manera relativamente simple, pero cuando había muchos juntos, empezaban a ocurrir cosas que ninguno de ellos podía hacer por separado. Y eso nos lleva al siguiente descubrimiento. No solo podían moverse, también podían colaborar. Hasta este momento, todo parecía tener una explicación razonable. Las células ya tenían cilios. Los cilios podían mover el organismo, y la forma del Xenobot determinaba cómo se desplazaba. Todo parecía encajar, pero entonces surgió una nueva pregunta. Una pregunta que, honestamente, los propios investigadores no podían responder con certeza. ¿Quién estaba tomando las decisiones? Porque nadie estaba controlando a cada célula de manera individual. No existía una computadora enviando instrucciones, no había un cerebro, no había neuronas, y aún así, el conjunto actuaba como una unidad. Quizá el error siempre fue nuestro. Durante décadas, hemos aprendido biología imaginando al cuerpo como una máquina gigantesca. Cada célula tiene una función, cada órgano tiene una tarea, cada tejido cumple un papel específico, pero ¿y si una célula fuera más que una pieza de construcción? ¿Qué pasaría si cada una fuera capaz de percibir su entorno, intercambiar información con sus vecinas y modificar su comportamiento dependiendo de la situación? Entonces dejaría de ser simplemente un ladrillo. Comenzaría a parecerse más a un integrante de un equipo. Y cuando millones de integrantes cooperan, trabajan y se coordinan al unísono, empiezan a aparecer propiedades que ninguno posee por separado. En la ciencia, a este fenómeno se le conoce como comportamiento emergente. Imagina una ciudad. Cada persona sale de casa, los autobuses recorren sus rutas, las tiendas abren, los hospitales funcionan, los paquetes llegan a su destino. Desde el cielo parecería que alguien estuviera coordinándolo todo, pero en realidad el orden emerge de miles de decisiones locales. Nadie controla toda la ciudad y sin embargo la ciudad funciona. Los Xenobots parecen comportarse de una manera parecida. Cada célula únicamente responde a las señales de sus vecinas.
Pero cuando miles de ellas interactúan al mismo tiempo, aparece un comportamiento organizado que ninguna célula podría producir por sí sola. Mientras avanzaban los experimentos, los investigadores comenzaron a notar que los Xenobots no solo podían desplazarse, también podían modificar su entorno, empujar pequeñas partículas, mover objetos microscópicos, interactuar entre ellos y realizar tareas sencillas de manera colectiva. Ninguna de esas capacidades había sido programada de forma explícita. Surgían como consecuencia de la forma del organismo y de la coordinación entre células. Hasta este momento los científicos habían observado lo que las células podían hacer, pero ahora querían responder otra pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma posible para aprovechar esas capacidades? Podían intentarlo manualmente, diseñar una forma, probarla, fracasar, diseñar otra y repetir el proceso cientos o miles de veces. O podían dejar que una computadora explorara millones de posibilidades. Eligieron la segunda opción. Pero atención, aquí es donde muchos medios de comunicación simplificaron demasiado la historia. La inteligencia artificial. No diseñó un nuevo tipo de célula, no modificó el ADN, no creó vida. Lo único que hizo fue proponer geometrías, miles, decenas de miles. Cada una era evaluada dentro de una simulación física para poder responder una pregunta muy sencilla. ¿Cuál de estas formas se movería mejor utilizando únicamente las capacidades naturales de las células? La inteligencia artificial no estaba diseñando un organismo, estaba diseñando un problema para que las propias células lo resolvieran. Porque las células ya sabían moverse, ya sabían adherirse unas a otras, ya sabían coordinar sus cilios. Lo único que necesitaban era una geometría diferente, una nueva forma de organizarse, y entonces ocurrió algo fascinante. Muchas de las formas propuestas por la inteligencia artificial parecían completamente absurdas. Algunas recordaban una media luna, otras parecían pequeñas herraduras, otras eran simétricas y otras no. Pero cuando los investigadores las construían utilizando células reales, funcionaban sorprendentemente bien. No porque la computadora entendiera biología, sino porque había encontrado configuraciones capaces de aprovechar propiedades que ya existían en las células. La información no estaba únicamente en el ADN, también estaba en la geometría. No cambiaron los genes, no cambiaron las proteínas, no cambiaron las células, cambiaron la forma, y la forma cambió el comportamiento. Porque mientras intentaban mejorar el movimiento de los Xenobots, los investigadores observaron algo que nadie estaba buscando, algo que no aparecía en los modelos, algo que no habían programado, algo que obligaría a publicar un tercer artículo y a reabrir una de las preguntas más antiguas de la biología: ¿qué significa realmente reproducirse? La ciencia rara vez avanza siguiendo un camino completamente recto. Muchas veces, los descubrimientos más importantes aparecen mientras los investigadores están buscando otra cosa. Y eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. El objetivo del equipo nunca fue crear un organismo capaz de reproducirse. En realidad, estaban intentando responder a una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué geometría permitiría mover mejor los Xenobots? Mientras diferentes diseños eran evaluados una y otra vez, los investigadores comenzaron a observar cuidadosamente cómo interactuaban con su entorno. Había miles de pequeñas células libres flotando en la placa de cultivo. Al principio parecían simples residuos de proceso experimental, pero poco a poco ocurrió algo inesperado. Cada vez que un Xenobot se desplazaba por la placa, empujaba esas células sueltas, las arrastraba, las reunía, las hacía chocar unas contra otras. Nada de eso parecía especialmente sorprendente. Después de todo, cualquier objeto que se mueve dentro de un líquido puede empujar pequeñas partículas. Pero entonces, esas pequeñas acumulaciones comenzaron a hacerse cada vez más compactas, más organizadas. Y, después de algún tiempo, ocurrió algo que nadie esperaba. Aquellos pequeños grupos de células comenzaron a comportarse como nuevos Xenobots. Es importante detenernos aquí, porque este es exactamente el momento en el que muchos titulares comenzaron a exagerar lo ocurrido. Decían cosas como: crean vida que se reproduce sola, nace una nueva especie, los robots vivos comenzaron a multiplicarse. Pero eso no fue lo que mostró el experimento. ¿Qué ocurrió realmente? Lo extraordinario no fue que un Xenobot fabricara otro utilizando su propio cuerpo. Eso sería mucho más parecido a la reproducción de una bacteria o de una célula. Mientras se desplazaba, el Xenobot reunía células libres que ya estaban presentes en el medio. Cuando la acumulación alcanzaba cierto tamaño y una organización adecuada, esas células comenzaban a adherirse entre sí. Con el paso del tiempo desarrollaban cilios. Y finalmente,
también eran capaces de desplazarse por sí mismas. En otras palabras, el Xenobot no estaba construyendo una copia de sí mismo utilizando su propio material. Estaba organizando material biológico ya existente para que ésta desarrollara el mismo comportamiento. Este fenómeno recibió un nombre muy específico: replicación cinemática. Y ese nombre no fue elegido por casualidad. Existen organismos microscópicos capaces de reproducirse moviendo material del entorno mediante procesos físicos. Pero entre organismos multicelulares, un comportamiento de este tipo era extraordinariamente raro. Por eso los propios autores fueron muy cuidadosos al describir el fenómeno. No afirmaron haber descubierto una nueva forma universal de reproducción. Lo que mostraron fue que, bajo determinadas condiciones, un conjunto de células podría generar nuevos conjuntos funcionales utilizando únicamente movimiento y organización física. Y si prestamos atención, el Xenobot nunca construye nada. No fabrica proteínas nuevas, no escribe ADN, no modifica genes, ni siquiera dirige conscientemente el proceso. Todo ocurre porque su movimiento modifica el entorno. Y esa modificación crea las condiciones para que otras células hagan lo que siempre han sabido hacer: organizarse. El Xenobot no transmite instrucciones, transmite organización. Cuando los investigadores comprendieron lo que estaba ocurriendo, surgió una nueva pregunta: ¿era posible mejorar ese proceso? Los primeros Xenobots lograban reunir algunas células, pero no eran especialmente eficientes. Así que recurrieron nuevamente a la inteligencia artificial. Miles de simulaciones comenzaron a explorar formas completamente diferentes. No buscaban que el organismo nadara más rápido, ahora buscaban otra cosa. ¿Cuál era la geometría capaz de reunir la mayor cantidad posible de células libres? Y después de innumerables simulaciones, apareció una figura que nadie habría imaginado construir manualmente. Parecía un pequeño personaje de un videojuego de los años 80, Pac-Man. Cuando los investigadores observaron aquella geometría por primera vez, probablemente no pensaron que se volvería una de las imágenes más famosas de la biología moderna. Una pequeña abertura en la pared frontal permitía recoger células mientras el Xenobot avanzaba. Era una modificación geométrica mínima, pero el resultado fue enorme. Los nuevos diseños reunían muchas más células, y como consecuencia aumentaba considerablemente la posibilidad de formar nuevos Xenobots funcionales. Después de 4 artículos científicos, decenas de experimentos y miles de horas de observación, podría parecer que ya sabemos exactamente qué es un Xenobot, pero ocurre justamente lo contrario. Ahora, es más difícil responder esa pregunta que cuando comenzó esta historia. Si pensamos en un robot tradicional, la respuesta parecería ser no. No tiene motores, no tiene circuitos, no tiene baterías y no tiene programación ejecutándose en un microprocesador. Y sin embargo, realiza tareas, se desplaza, interactúa con su entorno y puede transportar pequeñas partículas. Y su comportamiento puede modificarse cambiando únicamente su diseño. Muchas de las propiedades que normalmente asociamos con un robot están ahí. Entonces, ¿es un organismo? Tampoco encaja completamente. No nace mediante un proceso reproductivo natural. No forma parte del ciclo de vida de ninguna especie. No busca alimento. No crece hasta convertirse en un animal adulto. No existe en un ecosistema donde evolucionará durante millones de años. Fue ensamblado deliberadamente, utilizando células que sí pertenecen a un organismo vivo. Es biología, pero es biología reorganizada. Entonces, ¿qué es exactamente? Quizá el problema no sea el Xenobot. Quizá el problema sean nuestras categorías. Durante siglos hemos construido definiciones que funcionan muy bien porque los ejemplos eran muy claros. Un automóvil era una máquina, una rana es un ser vivo. No existían puntos intermedios, pero los Xenobots comenzaron a ocupar precisamente este espacio que parecía vacío. No reemplazarán a las categorías existentes, las conectan. Los autores argumentan que este tipo de sistemas obliga a desarrollar un lenguaje nuevo para describir entidades que combinan propiedades biológicas, robóticas y de ingeniería sin pertenecer completamente a ninguna de ellas. Durante mucho tiempo pensamos que las células eran como ladrillos muy sofisticados, pero al final del camino descubrimos que quizá se parecen más a los músicos. Cada uno sabe seguir ciertas reglas y cuando cambia la forma en la que las reunimos, no obtenemos simplemente otra construcción, obtenemos una melodía completamente distinta. En otras palabras, la información necesaria para producir nuevos comportamientos no estaba únicamente descrita en el ADN, también estaba distribuida en las reglas de interacción entre las células, en las propiedades físicas de los tejidos y en la geometría que las organiza. Esta es una de las ideas centrales que atraviesa el 4º artículo al analizar los Xenobots como una nueva plataforma para estudiar la inteligencia y la organización de sistemas vivos. Y entonces entendimos algo.
Mientras preparábamos este documental, pensábamos que estábamos leyendo 4 artículos sobre robótica. Después creímos que estábamos leyendo 4 artículos sobre biología. Al final entendimos que no se trataba realmente de ninguna de las dos. Trataban sobre organización. Sobre cómo componentes relativamente simples pueden generar comportamientos inesperados cuando se combinan de una manera diferente. Los Xenobots son solo un ejemplo, pero la idea podría extenderse a muchos otros sistemas de la naturaleza. Quizá dentro de algunos años los Xenobots sean recordados por aplicaciones médicas. Quizá algún día puedan transportar medicamentos con precisión, ayudar en la regeneración de tejidos o inspirar una nueva generación de materiales capaces de repararse por sí solos. O quizá ninguna de esas aplicaciones llegue a convertirse en realidad. Eso todavía está por verse. Pero incluso si nunca ocurriera, estos trabajos ya habrían dejado una contribución enorme. Nos obligaron a formular una pregunta que casi nadie se hacía. No solamente, ¿qué puede hacer una célula? Sino algo mucho más interesante. ¿Qué podría hacer si la colocamos en un contexto completamente diferente? ¿Qué ocurrió realmente? Replicación cinemática. No, la cagué. ¿Qué puede hacer una célula? Conocida como Animal Cat. ¿Viste eso, güey? Durante varios días, los investigadores... Si quieres ya decimos yo durante varios días. Ya todo lo demás. Güey, me haces muy bien, güey. Va. Listo. Xenobots. ¿Qué son? Es verdad, sí. A la verga. No mames. No, ya.